Hola, bienvenidos a un repaso más de la edición de Escuela Sabática, la edición número 9, Jacob el Suplantador. Estamos recorriendo el libro de Génesis y ahora nos encontramos en la historia de Isaac y su descendencia, sus dos hijos, aquellos que como padres, si nos ponemos en el aspecto familiar de esta historia, le darían grandes dolores de cabeza. ¿A cuál de los dos hijos de Isaac le correspondería esa bendición? Recordemos que Isaac tenía la promesa de que de su descendencia saldría una gran nación. Pero ¿quién es el que seguiría esa gran tradición, esa gran promesa que Dios había tenido con Abraham? Aunque Esaú fue el primero que nació, fíjense que Jacob y Esaú son gemelos, pero uno de ellos nació primero. Aunque Esaú fue el primero y era por tradición que él recibiría la primogenitura, en realidad el que más la apreciara era Jacob. Y vemos que él tendría, a fin de cuentas, la bendición de Dios en su vida. La historia de Jacob, la historia de Isaac, es una historia de una familia bastante disfuncional. Y vemos que podemos identificarnos con varios aspectos porque creo que todas las familias del mundo tienen esa característica de que hay diferencias, hay dificultades, pero cuando estamos en las manos de Dios encontramos que a pesar de nuestras diferencias, a pesar de las grandes o grandes problemas que podemos encontrar en nuestra familia, si nos ponemos en las manos de Dios, Él siempre va a encontrar el camino para cumplir sus bendiciones. Y esto mismo que vimos durante esta semana y el autor de Escuela Sabática nos fue llevando paso a paso. Así que vamos a ir entendiendo poco a poco cómo sucedió todo esto en la vida de Jacob. Acompáñenme al primer versículo. Este lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 25, versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Nacidos el mismo día, Esaú y Jacob desarrollaron caracteres totalmente distintos. Esaú era un activo cazador y Jacob un tranquilo pastor. Mientras Esaú vivía el hoy, el ahora, Jacob vivía en la contemplación de los eventos futuros y el entendimiento de quién era. A Esaú le preocupaba solo el día a día y Jacob veía más allá de solamente el momento. Él anhelaba la primogenitura y la bendición que la acompañaba. Queremos entender esto. La primogenitura en el tiempo bíblico era tan apreciada que no solo implicaba que recibirías en un momento dado la heredad y la cuota de poder que representar a la familia, ¿de acuerdo? Muere el patriarca, entonces el primogénito es el que se dirige ahora a la tribu. Eso no solamente era eso que recibían los personajes bíblicos en la primogenitura. La idea de que de la descendencia de Abraham nacería el redentor del mundo, la visión hacia que el Mesías vendría de ese linaje, le daba una importancia espiritual todavía más grande. Muchas mujeres de las tribus creían que alguno de sus hijos sería en un momento dado el Mesías, porque no sabían cuándo iba a llegar, obviamente. Así que esperar que fueran bendecidos con la primogenitura les daba esa visión de que a través de ellos vendría la bendición del cielo a la tierra. Por eso, en la mente de Jacob anhelaba, a pesar de que no, por una fracción de segundo no pudo llegar a ser el primero, él anhelaba la primogenitura. Por eso en el vientre de Rebeca, ellos estaban peleando incluso por alcanzar el primer lugar. Y Jacob se aferró al tobillo de Esaú. Pero vemos entonces que esa gran diferencia de ver la vida era determinada, podíamos deducir, por la gran relación que tenía Jacob con Dios. Mientras Esaú, a pesar de que era un hombre bueno, a pesar de que era un hombre trabajador,
y un hombre que se dedicaba a atender a la familia y cuidar de lo suyo. Y era un gran líder, porque donde llegaba Esaú, todos seguían lo que él decía, le ponían atención, y era una persona que atraía también a la gente. A pesar de esas características de liderazgo, Jacob entendía la trascendencia de lo que estaba sucediendo, porque él tenía mucha comunión con Dios. A pesar de que Jacob, podríamos decir que era el más espiritual de los dos hermanos, a él se le ocurrió engañar conspirando junto con su madre a Isaac. Qué increíble es que en esta historia encontramos que el que en un momento dado no eran por tradición el que iba a recibir la primogenitura, es el que idea todo junto con su madre para poder obtenerla, arrebatarla, robar esa primogenitura. Y vemos de otro lado cómo Esaú desprecia la primogenitura, la trascendencia espiritual de este legado por un plato de comida, por el día a día, por el que inmediato. Estas dos actitudes son muy interesantes porque los dos fallaron en el cometido para el cual Dios había designado la descendencia de Isaac. Los dos en primera instancia cometieron errores graves, uno por despreciar y el otro por engañar. Así que en un momento dado podría decir Dios, ninguno de los dos es merecedor de la bendición, porque los dos pecaron al rechazar cumplir mis designios. Qué increíble es que a pesar de estos dos errores, a pesar de estas dos actitudes, que podemos, viendo desde el punto de vista externo y llevándolo a la práctica de lo que es la vida del verdadero creyente, podemos encontrar que a pesar de que ellos niegan la voluntad de Dios, el Señor busca la manera de cumplir sus propósitos. Eso nos da mucha esperanza porque la mayoría de nosotros también pecamos así, nos equivocamos. Pero el Señor, cuando tú estás dentro de sus planes y cuando tú te entregas a Él, a pesar de tus errores, el Señor sigue cumpliendo en tu vida la misión por la cual estás en esta tierra. Vamos a ver el siguiente pasaje del Egipto de Profecía y Patriarcas y Profetas, que nos explica muy bien la actitud de Jacob con respecto a este engaño con Isaac. Dice aquí, Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura, y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que ansiaba, el objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual. Tener comunión con Dios como el justo Abraham, ofrecer el sacrificio expiatorio por tu familia, ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido, y heredar las posiciones inmortales que estaban contenidas en las bendiciones del pacto. Estos eran los honores y prerrogativas que encendían sus más ardientes deseos. Entender que nosotros estamos en esta tierra para honrar a Dios, para darle al mundo a través de nosotros las verdades eternas. Entender que somos un linaje escogido, un real sacerdocio, nos ayuda a caminar en esta vida y nos permiten abarcar muchos aspectos en los cuales nosotros, si no estuviéramos del lado de Dios, nos perderíamos. Centrarnos en nuestra vida espiritual es muy importante. Jacob entendía cuál era la trascendencia, a pesar de que no era el elegido por Dios en un momento dado en la tradición judía de fe de primogénito. Él quería y anhelaba, y después de muchos años anheló en su corazón recibir siempre la bendición de Dios. Yo creo que tú también quieres recibir la bendición de Dios, así que no te preocupes si te has equivocado, si has fallado. Mantente del lado del Señor y Él compondrá tu camino. Pero vamos a ver ahora cómo sucede este cambio. Vamos a ver Génesis capítulo 28, versículo 12 y 13, primera parte. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella.
Cuando Esaú descubre el engaño, se enciende su furor, se enciende su ira. Y Jacob tiene que hacer algo que le causó muchos problemas. Jacob tuvo que huir, tuvo que alejarse de la ira de su hermano. La mujer, la esposa de Isaac, Rebeca, que había ayudado a su hijo a este engaño, se había perdido ahora también de la presencia de su hijo, porque Jacob jamás volvió a ver a Rebeca. Cuando Jacob está yendo hacia el lugar al que su madre le había enviado, se duerme, regar una piedra, se duerme y empieza a soñar. Y ve esta escalera y los ángeles que bajan del cielo una y otra vez. Este sueño nos hablaba de algo muy interesante. El autor de Escuela Sabática hizo una comparación de esta escalera que llegaba hasta el cielo con Babel, la torre que quería llegar al cielo. Mientras la torre de Babel representaba los esfuerzos humanos por alcanzar el cielo, la escalera que soñó Jacob representa indudablemente que nosotros no podemos hacer nada para obtener nuestra salvación. Nosotros no podemos hacer nada para llegar al cielo. Todo es por gracia divina. La escalera estaba ahí, los ángeles bajaban, nadie había ayudado a construir esa escalera. Sin embargo, Jacob estaba viendo la revelación de Dios en su vida y la manera en que Dios había planeado a través de él cumplir la promesa a Abraham. Él estaba siendo bendecido por Dios. Él estaba siendo ya tomado por Dios para cumplir esa gran promesa. A pesar de sus errores y de sus engaños, Jacob tenía la bendición de Dios. ¿Y qué es lo primero que hace Jacob cuando se levanta y reacciona ante esa revelación? Ofrendar a Dios. Qué bonito es esto, que aparece nuevamente la figura del diezmo, a pesar de que el pueblo de Israel todavía no estaba establecido. Vemos que Jacob entrega los diezmos, guarda los diezmos para ofrecerlos a Dios. Esto es una forma práctica de mostrar el agradecimiento por la gracia recibida, del perdón, de mis errores, de mis dificultades, de mi negación a Dios. Y después de que soy perdonado, el Señor me sigue bendiciendo a pesar de eso. Entonces, yo puedo o debo en un momento dado agradecer a Dios también por esta bendición. ¿Cómo lo hace Jacob? De manera práctica. No solamente se queda con una oración o con levantar los brazos al cielo y gracias porque ahora soy el merecedor de la bendición. Él de manera práctica devuelve los diezmos a Dios. Tú también tienes que aprender a vivir de esta manera. El agradecimiento tiene que ser externo en la vida cristiana. No puedes centrarte únicamente en ti. Tienes que llevar a otros esa bendición. Tienes que mostrar a otros y tienes que entregar a otros tu tiempo, tus talentos, tus dones, tus diezmos. Porque de esa manera estás agradeciendo a Dios. Y a él y Dios se agrada mucho cuando tú cumples de esa manera esa bendición. Jacob entonces ahora empezó una nueva vida, ya convencido de que él era el heredero de la promesa. Pero en las dificultades por las que él se empieza a encontrar, las consecuencias de haber engañado a su padre, de haber engañado a Esaú, no se detienen. Y eso es algo muy importante que la lección de escuela sabática resaltó. Nosotros podemos recibir el perdón de Dios y en un momento dado aceptar que tenemos una misión. Pero si hemos pecado, las consecuencias del pecado se van a dar. No quiere decir que Dios nos esté castigando, porque Dios no castiga. Quiere decir que las circunstancias de tu pecado se van a extender de tal manera que tú tienes que aprender la lección. Jacob tenía que aprender todavía algunas lecciones importantes. Vamos a ver lo que dice Patriarcas y Profetas en página 164. Pero Dios no abandonó a Jacob, su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. Compasivamente el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba, un Salvador. Había pecado, pero su corazón se llenó de gratitud cuando vio revelado un camino por el cual podría ser restituido a la gracia de Dios. Levanta tu mirada, hermano. Ve al cielo, ve a los brazos de Jesús.
Si has pecado, no te preocupes, el Señor te puede perdonar. Hay tiempo, mientras haya vida, hay esperanza. Y mantente del lado de Dios. Vamos entonces a avanzar en la historia de Jacob y encontramos ahora las consecuencias de estos pecados y cómo él mismo recibe, como decimos por ahí, una sopa de su propio chocolate. Vamos a ver Génesis 29, 25. Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Jacob llega al lugar del territorio de Labán, se enamora, pareciera ser que la historia bíblica nos dice, ¿no? A primera vista de Raquel. Y él trabaja 7 años para que pudiera obtener la dote de esta mujer y pudiera dar permiso para casarse. Jacob en Génesis 29, 18 dice, amó a Raquel. Cuando cumple los 7 años de su trabajo y recibe como esposa en apariencia a la que la había elegido, Labán lo engaña en la noche de bodas, le entrega en vez de Raquel a su hermana Lea, que era la mayor. Se justifica al día siguiente cuando Jacob descubre el engaño de que no tenía que haber entregado a la mayor. El engañador ahora había sido engañado. Ahora Jacob entendía y se ponía en los pies de Esaú y había entendido lo que es sufrir un engaño. Al levantarse esta mañana, Jacob vio el engaño y había sufrido la ley del talión. Ahora podía comprender a su padre y a su hermano y ahora fue más consciente de su pecado y tuvo que trabajar el doble ahora para realmente obtener a Raquel. Las consecuencias del engaño de Jacob, a pesar de que había pasado muchos años, eran todavía palpables. Y aunque ella había recibido la gracia del perdón, había entendido su misión, había empezado a caminar correctamente en el camino del Señor, seguía recibiendo las consecuencias de su pecado. Es más, no fue hasta el encuentro con su hermano que él pudo dejar de lado esos sentimientos de culpa y de terror de saber que su hermano lo odiaba. Así que en la vida de Jacob, cuando él empieza a crecer en el camino con el Señor, encuentra dificultades todavía. ¿A qué te suena eso en tu vida cristiana? A pesar de que ya te bautizaste y que empiezas a llegar a la iglesia y a participar, todavía encuentras dificultades, quizás de tu vida pasada. Empiezan a suceder cosas que parecía que ya habías dejado atrás, aunque tú no quieras, porque no es porque el Señor sea malo contigo, es porque Él quiere que comprendas que tu carácter tiene que ser realmente trabajado por Él. Quiere que seas dependiente totalmente de Él y que en el sufrimiento encuentres la redención. Dios nos ha mostrado siempre eso en cada una de las historias bíblicas. En el dolor se encuentra la esperanza. Tenemos que rendirnos ante Dios en las dificultades para depender completamente de Él. Y ahora sí, nosotros podemos decir que hemos pasado la tribulación y ahora estamos en el camino correcto del Señor. Entonces Jacob tenía que pasar eso para que él comprendiera realmente esa relación con Dios. Y ahora Jacob, en las dificultades, a pesar de todo lo que había sucedido con sus 2 esposas, él empieza a prosperar. Qué increíble es que es engañador, que es tramposo después de muchos años y a pesar de haber sufrido varias veces, ahora encuentra la prosperidad porque los bienes de Jacob se multiplicaron de manera grandiosa y él recibió 12 hijos. ¿Se imaginan eso? Tuvo varones tras varón, varón tras varón. Y eso en el tiempo bíblico era motivo de gran alegría que una familia tuviera varones. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 21, versículo 31. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Durante los siguientes años, Dios bendijo a Jacob y le concedió 11 hijos, porque Benjamín nacería más tarde. Cada uno de los nombres refleja los sentimientos de Lea y de Raquel. Y a pesar de sus luchas, Dios les otorgó su bendición. Vamos a poner aquí un cuadro rápidamente
porque la autor de escuela sabática nos llevó a conocer los nombres de los herederos de la bendición. Los de los hijos de Lea, encontramos que Rubén significa ver un hijo, Simeón oyendo, Leví significa unión, Judá el alabado, Isaacar lleva una recompensa y Zabulón morada. De los hijos de Bilha, de la sierva de Raquel, encontramos Adán, que significa él juzgó, a Neftalí mi lucha. En los hijos de Silpa, la sierva de Lea, encontramos a Gad, que es en buena fortuna y hacer el feliz. Y de los hijos de Raquel encontramos a José, que significa él quita, y Benjamín, hijo de la mano derecha. Los nombres eran muy significativos porque representaban las esperanzas de esas mujeres que comprendían lo que estaba sucediendo. Del linaje de alguno de ellos nacería el Mesías. La bendición del mundo sería a través de cada uno de ellos. La forma en que Dios quería reencontrarse con su pueblo, con la humanidad, sería a través de ellos. Y cada uno de esos nombres representan anhelos, esperanzas, situaciones en las cuales las mujeres comprendían su misión. Jacob entonces era bendecido abundantemente a través de esta gran familia. Y sabemos también que entre más grande la familia, también hay problemas más grandes. Pero esto lo vamos a ver en la semana que viene. Quiero que me acompañen ahora al siguiente versículo. Génesis capítulo 30, versículo 30. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuánto trabajaré también por mi propia casa? Ahora encontramos el momento de partir. Hay que regresar a casa. Hay que volver al hogar. Han pasado muchos años. Ya he obtenido mi familia. Tengo mis esposas. Tengo a mis hijos. Tengo mi ganado. Y le dice Jacob a Labán, ahora tengo que irme de aquí. Acá Labán se opone en un principio. Vemos que Dios bendice a Jacob de manera abundante y él puede salir a reencontrarse con su familia. Los sueños le indicó a Jacob que usase las leyes de la genética en el repartimiento de los animales para burlar las trampas de Labán, que otra vez quiso engañarle. Jacob no discute, Jacob no se revela a pesar de conocer el engaño. Él no busca soluciones, simplemente espera que Dios tome la iniciativa. Solo cuando él da la orden, Jacob sale de la casa de Labán para volver a Canaán. Vemos ahora entonces la madurez de este hombre. Estaba preparado. Cuando salió de Canaán, había huido con terror, con miedo de la persecución de su hermano y de su propia vida. Iba a morir en las manos de su propio hermano. Después de muchos años de encontrarse con Dios, ahora Jacob está listo para ir y buscar el perdón de su hermano. Y quizás también la muerte, porque no sabía lo que iba a suceder con él. Pero él ya no tenía miedo. Él ahora confiaba en Dios. Había visto tantas las manifestaciones de Dios en su vida. Había tenido tanta comunión con él. Había comprendido todo lo que había sucedido, que ahora estaba preparado para encontrarse con su Padre. Increíble es entonces cuando nosotros estamos en el camino del Señor y maduramos de esa manera y nuestra vida espiritual crece. Somos gran bendición, no solamente para los que nos rodean, sino para aquellos a los cuales Dios nos manda a alcanzar. Dios quiere que tú te prepares para ir a su encuentro. Dios quiere que camines ya este tramo final para encontrarse con tu Salvador. Has alcanzado esa vida espiritual. Has alcanzado esa madurez en la cual te permite hablarles a otros con presencia, con autoridad, de que Dios te ha redimido y te ha salvado. Si has tenido esa experiencia y ese crecimiento espiritual, entonces camina hacia el camino del Señor. Ve a casa nuevamente. Y ahora sí, estarás seguros en los brazos de tu Salvador. Te dejo con este mensaje final del Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, página 215. Los hombres a quienes Dios favoreció y a quienes confió grandes responsabilidades fueron a veces vencidos por la tentación y cometieron pecados. Tal como nosotros hoy luchamos, vacilamos y frecuentemente caemos en el error. Sus vidas, con todos sus defectos y extravíos, están ante nosotros para que nos sirvan de aliento y amonestación. Jacob no fue el más grande hombre que podíamos haber encontrado en esta tierra. Los errores que cometió fueron grandes. Las consecuencias de su pecado también. Pero al final encontramos un mensaje de esperanza.
Dios cumple sus propósitos a través de Jacob. Dios cumple de establecer una gran nación a través de su linaje, tal y como Abraham había recibido esa promesa. Dios cumple en tu vida también una gran misión. Él te ha guardado, Él te ha redimido. Y ahora tú tienes una esperanza hermosa de que muy pronto, más pronto de lo que tú crees, te encontrarás con tu Salvador. ¿Estás listo para esto? ¿Has comprendido para qué estás en este mundo? Si es así, alabado sea el Señor, que Él pueda seguir bendiciendo tu vida. Y si todavía estás en el camino de encontrarte con Él, yo te pido que no te detengas más. Apresura tus pasos hacia Él. Arrepiéntete, búscalo en comunión íntima con Él y te darás que el Señor va a hacer grandes bendiciones en tu vida. Que el Señor te acompañe durante este sábado y que tengas un muy feliz día.